¿Cómo nos podremos dar cuenta si estamos llenos del Espíritu Santo? ¿Ustedes se acuerdan que el domingo vimos la combinación de obediencia? ¿Sí se acuerdan? Todo el trazado que hicimos el domingo en las flechas, ¿recuerdan? 1, 2, pasamos. Esto, sí estaba, hermano, usted. Bueno, hermana. Le explico así, porque hay varias características con respecto a eso. Una es la obediencia. Usted sabe si usted está lleno del Espíritu cuando usted es obediente a Dios y a su palabra. Y la obediencia es uno de los grandes rasgos de la llenura del Espíritu. ¿Qué se dice de alguien lleno del Espíritu? Se dice de alguien que no hace nada que Dios no le diga. Entonces, sobre esto es donde uno tiene que empezar a balancear la vida y poder decir, bueno, yo estoy haciendo todo lo que Dios a mí me dice que yo haga. O yo tengo mi plan paralelo. O yo tengo mi forma. O yo interpreto a una forma y sobre la interpretación yo hago las cosas. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, estamos hablando de una guianza muy particular. Y la guianza es tan particular que radica en que yo logre obedecer a aquellas formas escriturales que son las que yo tengo entendidas, por lo menos a nivel mental, ¿verdad? Y por supuesto las otras guianzas que son más particulares, que son esos encuentros o son esas experiencias espirituales, ¿como cuáles? Bueno, como ese redarguir del Espíritu en ciertas áreas de mi vida en la que usted sabe que nadie se lo dijo, pero que usted tiene que cambiar en eso. Entonces, cuando yo soy una persona llena del Espíritu, a mí no me lo dicen, yo lo oigo. Yo lo veo, lo percibo en la Escritura o lo percibo en mi corazón, ¿verdad? Eso es por hablar. Hay otras manifestaciones, ¿verdad? Que son del Espíritu. Que a veces el problema con el don es que no siempre el don es llenura. El don, la gente tiene tantos dones, ¿verdad? Pero viven sobre el don, pero no viven en la llenura del Espíritu. Porque el don es de Dios y Él lo da y nos lo regala. Entonces, exacto. Entonces, es correcto, es correcto. Lamentablemente, porque es un engaño. Entonces, la iglesia vive en un paralelo. La iglesia vive haciendo cosas que se les imaginó, que se les ocurrió, que quisieron hacerlo. Entonces, la pregunta siempre es, bueno, ¿quién le dijo a usted que estuviera hoy aquí? ¿O quién le dijo que no estuviera? Entonces hay consejeros de consejeros en esto, a veces el cansancio, a veces que llovió, a veces que quiero no estar, a veces que quiero estar. Pero hasta en estas cosas tan particulares, tan así, es que uno tiene que saber por qué yo estoy, porque estoy haciendo lo que estoy haciendo. Sí, ¿hay alguien más? Está muy clarito, lo que sí se ve clarito. Muy bien, bueno, entonces vamos a seguir. Con respecto a lo que estamos viendo, 1 Corintios capítulo 12, verso 13 y el 6, 19, dice en este 1 Corintios, por lo menos en el texto, aparece y está en su folleto, creo que andan, ustedes lo acaban, tuvieron que haberlo leído ahorita. Sí, ¿verdad? Entonces, en el folleto estamos abarcando la página 10, la página 11, 12 y posiblemente 13, porque yo tengo que cerrar. Este martes, ¿qué fecha es? Bueno, sí, 28. Sí. Pero, ¿qué dice ese texto? Hay una particularidad en ese texto y nosotros podemos ver que dice, se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué significa beber de un mismo espíritu? ¿Qué es lo que yo bebí? ¿Usted bebió algo? Se nos dio a beber de un mismo espíritu.
¿De qué está hablando ese texto en 1 Corintios? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo cuando está hablando de que se nos dio a beber de un mismo espíritu? Perdón. Leamos el texto. Es que yo creo que ahí está, por eso yo lo puse. Sí, ¿verdad? ¿Qué dice ese texto? Bautizados en un cuerpo, sean, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿De cuál espíritu fue que él se nos dio a beber? Piensa en su respuesta, porque yo creo que nosotros como iglesia, como seres humanos racionales, inteligentes, tenemos que saber, porque si usted no sabe, ¿se acuerdan el círculo otra vez del domingo sobre la obediencia? ¿Se acuerda? La perspectiva, ¿sí se acuerda? Nadie se acuerda, a ver, hermanos. ¿Sí se acuerda? Porque ahí es donde empieza este proceso también. Se nos dio a beber de un mismo espíritu. Yo tengo que saber de cuál espíritu soy. ¿Cómo hago para saber de cuál espíritu soy? Si yo quiero tener el poder de Dios en mi vida, yo tengo que saber de qué espíritu soy. ¿Y cuál es el espíritu que yo me tragué? Tengo que saberlo, hermanos. Y como iglesia, ya aquí los que estamos bien grandes, ya debiéramos de manejar eso así. ¿Estará hablando del Espíritu de Jesús? ¿Qué dice el texto? Otra vez léanlo, otra vez léanlo. Ahí están sus folletos, hermanos, perdone. Se nos dio de beber del mismo Espíritu, del Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo me ocurrió a mí esto? ¿Cuándo es que yo accedí a esto? ¿Cuándo es que yo soy participante de beber del Espíritu? ¿Cuándo fue que el Espíritu vino a mi vida? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo ocurrió eso? Sí. Una preguntita. Entonces, en la Santa Cena, cuando Jesús dice que toman y beben de la sangre de Él, ¿a qué se refiere ese texto con respecto a eso? ¿Es algo totalmente diferente? Sí, totalmente diferente. Sí, está hablando de la muerte vicaria, de lo que va a ser del nuevo pacto en la sangre, pero no tiene que ver del Espíritu. Lo más cercano de Jesús con respecto al Espíritu es Juan 17, que dijo: es mejor, yo me voy, cuando yo me vaya, yo voy a enviar el Espíritu. De ese Espíritu es el que nosotros tenemos que haber bebido. ¿Cuántos hemos bebido del Espíritu? Todos aquellos que hemos nacido de Dios, que hemos nacido de nuevo. Otra vez, la pregunta práctica a la iglesia: ¿ha nacido usted de nuevo? ¿Cuáles son las evidencias de que yo he sido y soy una persona que ha nacido de nuevo? En 6:19, también está ahí en el libro, ¿qué dice? Es el texto. Ahí dice, al final en el mismo folleto. ¿Sí, Ani? Vamos, estoy calentando apenas. Dice 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Noten esa frase, esta última frase: el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Si yo bebí del Espíritu, yo soy templo del Espíritu. Hermanos, esto es muy complicado. Complicado en la forma en la que nosotros estamos siendo desafiados si queremos tener. Acuérdense que el tema es el poder de Dios. ¿Por qué teníamos poder? ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen y semejanza. Por eso tenemos poder. ¿Por qué no se mira o alguna gente no puede ver el poder de Dios en medio de la iglesia? Hermanos, ese es el examen de hoy. Que ustedes no leen el texto, ustedes no leen el folleto.
Usted sabe lo que es, hasta pagaron por eso. No percibe que hay poder en la iglesia. Dice por el testimonio, pero debiera ser eso lo que evidencia el poder. Por eso, pero hay poder en la iglesia. Hay poder en su vida. Usted es una persona poderosa. Sí, otra vez, pero ajá, es esto. ¿Cuál es el poder de Dios? ¿Para qué quiero yo el poder de Dios en este siglo? Un poco lo que le pasa a la iglesia sobre el poder. La iglesia no se da cuenta del poder del que hemos sido investidos. No se da cuenta porque al final el poder tiene un objetivo muy claro. El poder para la iglesia tiene un propósito y un objetivo muy, muy específico. Y ya dije yo uno, obediencia. En aquellas particularidades del diario vivir, del diario caminar. Entonces, la iglesia quiere revestirse de poder sobre otros patrones, ¿verdad? Que la gente dance, que la gente brinque, que la gente hable en lenguas, que la gente profetice, que hayan muchas cosas pasando, pero no pueden obedecer tan siquiera a las escrituras en los mandatos más pequeños. ¿Cómo me muevo en mi día a día? ¿Por qué? ¿Por qué hago? ¿Por qué voy? ¿Por qué no vengo? ¿Por qué sí vengo? ¿Por qué sí hago y por qué no hago? ¿Quién me dirige? Eso es lo mínimo. Normalmente seguimos viviendo por lo que yo pienso, por lo que yo creo, por lo que yo me imagino, por lo que a mí me parece. Eso es donde no se ha mostrado el poder. Y si nosotros no logramos mostrar el poder, por eso es que entonces en la iglesia no se logra ver el poder, porque la iglesia está esperando manifestaciones de, ¿verdad? Un poco o mucho de lo que, inclusive, bueno, el viernes que estuvimos también compartiendo, de que no entramos en el todo de Dios. ¿Sí se acuerdan de los que estuvieron en el todo de Dios? Entonces el todo de Dios implica que yo estoy donde Él quiere que yo esté, que yo estoy haciendo lo que Él quiere que yo haga, y nos equivocamos porque a veces nosotros hacemos cosas pensando que Dios quiere que yo las haga y Dios ni está en el tema. ¿Cómo sé que estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga? Eso es solo por el Espíritu. Y ahí es donde usted no lo ve. Sí, totalmente. ¿Se acuerdan que el domingo también vimos las 3 formas para llegar a la parte donde la colectividad tiene que dar lugar? Tiene que asomarse esa colectividad, porque Dios funciona así. Entonces mucha gente hace lo malo, lo incorrecto, y lo malo y lo incorrecto a veces no es pecado, es hacer lo que a usted se le ocurrió que tenía que hacer ese día, que no tiene nada que ver con lo malo, solamente que tiene que ver con el espanto de nuestra motivación interna para hacer lo que yo quiero hacer, porque pienso que eso es lo que yo debo hacer, cómo debo actuar, cómo debo dirigir mi vida, ¿verdad? Entonces, en la colectividad todo lo que usted haga afecta al cuerpo, pero la gente no entra en esa conciencia. Es esto: el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Usted ya no es suyo. Si usted pertenece al cuerpo de Cristo, usted se debe al cuerpo de Cristo. No hay vacaciones, no hay cesantía, no hay preaviso, no hay incapacidad, no. Es decir, usted se debe al cuerpo. Usted vive por el cuerpo. Usted se desgasta por el cuerpo. Usted no está pensando en usted, que estoy muy cansado, que estoy muy cansado, que estoy aquí. No, usted se desgasta en el cuerpo, porque no somos nuestros, dice, porque ya no sois vuestros, somos templo del Espíritu, y yo hago lo que el Espíritu a mí me diga. ¿Así vivimos? No. Vivimos haciendo lo que nosotros pensamos o creemos que es lo que yo debo hacer, con
justificadas motivaciones y con propósitos que yo me los agarré, que como no son malos y no se oyen tan mal ni se ven tan mal, entonces yo hago cosas. ¿Quién me define a mí en mi vida? ¿Quién me define a mí hacia dónde voy? ¿Quién me define a mí qué voy a hacer mañana? Pedro dice, ustedes dicen mañana y ustedes son como la flor del campo, que hoy están y mañana no están. Entonces, ¿por qué se planea para mañana? ¿Por qué pensamos en mañana? ¿Por qué nosotros estamos ocupándonos mucho en muchos de los aspectos? Llenura del Espíritu. Poder de Dios en la iglesia empieza cuando yo me doy cuenta de lo que verdaderamente soy en el cuerpo. Si no, yo les invito a que nazcamos de nuevo. Yo estoy preocupadísimo porque yo siento que no hay un nuevo nacimiento. En espíritu y en verdad. En el agua y en el espíritu. Las demostraciones, hermanos, es que, y hay chispazos en la iglesia, hay chispazos. Pero ¿cuándo vamos nosotros a despertar? No es la alabanza, no es la oración, no es la predicación como forma. Eso son argumentos de un proceso. La vida, por lo cual dice, tenéis de Dios y que no sois vuestros. Cuando yo me dé cuenta que yo no me pertenezco, que le pertenezco al cuerpo, entonces, cuando yo sé que yo le pertenezco al cuerpo, entonces la cabeza mía es la primera que tengo que perder. ¿Quién me dirige? ¿Quién me dirige entonces? La cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Bueno, ¿qué le dijo Jesús a usted hoy? ¿Qué es la indicación de Jesús para que usted hiciera? A nadie se le ocurrió pensar que Jesús le dijo, no vaya a trabajar, quédese conmigo aquí. A nosotros se nos ocurren otras cosas. Qué rico no ir a trabajar porque está lloviendo. A nosotros nos puede ocurrir, qué rico ir a la playa porque estoy muy cansado. A nosotros se nos puede ocurrir 1000 cosas, pero ¿cuánto se nos ocurriera agarrar y decir, Señor, de verdad, ¿usted qué quiere que yo haga? Y que el Señor le diga, mire, vaya a trabajar. Después de su trabajo, vaya y predique. Después de predicar, vaya y empiece a visitar a todos los lugares a gente que tengan toda una problemática. Usted hoy no duerma, haga vigilia 2 días y después métase en un ayuno de 40 días. Esas ideas no fluyen, tienen que ser programadas, como las reuniones. Es un programa, el programa de evangelismo, el programa de misiones, el programa de alabanza, el programa de predicaciones, el programa de escuela dominical. Si no, entonces, ¿qué es lo que tenemos que descubrir hoy? Que nosotros necesitamos entender que se nos dio beber de un mismo espíritu, que es el Espíritu Santo, que tenemos de Dios algo que no es nuestro, que es el Espíritu y que ya nosotros no nos pertenecemos. Ahora, como ya estuvo las diferencias entre el bautismo con el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Un poco, tenemos nosotros que hacer una gran diferencia. Una cosa es que usted haya sido bautizado con el Espíritu Santo. ¿Cuándo fuimos bautizados con el Espíritu Santo? ¿Cuándo fuimos bautizados con el Espíritu Santo? Cuando aceptamos a Cristo en el corazón. ¿Eso significa que hemos nacido de nuevo? Sí, por lo menos en la parte del verbo, porque hoy tiene que levantarse una pregunta, entonces, ¿realmente qué es nacer de nuevo? No, y que no son, bueno, son buenas y no son pecado, pero no son las cosas del Espíritu. Cuando hablamos de poder y hablamos del Espíritu, tenemos que estar, por eso el tema, y yo quiero hacer otra vez la advertencia que la he hecho, pero no importa, la vuelvo a hacer.
El tema aquí no es que yo estoy tratando de aquí para allá de tener un señalamiento. Estoy tratando de poder, por la guía del Espíritu, marcarnos nosotros en la parte fundamental, teológica, de lo que realmente es tener el poder de Dios en nosotros. Que lo tenemos, que no lo manifestamos, porque no queremos manifestarlo, porque tenemos todo el poder para hacerlo. Y que nosotros siempre le hemos echado la culpa a cualquier cosa que son justificadas. Es que yo soy así, es que me cuesta mucho, es que me falta información, es por lo que me pasó, es por lo que yo viví, es porque estoy en un momento muy difícil. Todo lo que usted y yo queramos decir podrán ser buenas justificaciones, pero no en el tema, ¿sí? No en la teología. ¿Se acuerda que uno de los capítulos que nosotros vimos, ¿cómo se llamaba? Que estaba en las páginas como 2 o 3. O en la 1. Bueno, mientras llegan ahí. Fundamento. Ese. El concepto teológico del poder. Tiene que estar muy claro. Si nosotros no tenemos una buena, sí, si no tenemos un buen parámetro, ¿de dónde empiezo? Acuérdense los que estuvieron el domingo de la flecha aquella. Si yo no estoy viendo eso, ¿hacia dónde? No puedo llegar a querer. Y si yo no puedo querer, yo no puedo obedecer. Entonces, ¿cuál era la primera flecha? ¿Se acuerdan? Aquí, a la izquierda. Percepción. ¿Y de qué me hablaba la percepción? ¿De qué? De creer. La percepción es creer, después paso a querer, ¿verdad? Y después paso a obedecer. Nadie que quiera obedecer puede hacerlo de forma automática. Tiene que creer, tiene que querer para poder llegar a obedecer. Porque si usted no quiere, usted no obedece. Vea lo que están así. Otra vez yo le pregunto, de todo lo que usted hizo, ¿dónde pueden marcar usted que Dios lo guió? Usted se podría encontrar, y yo también, en un margen muy bajo de la guianza de Dios. Posiblemente hoy a nosotros la rutina nos ganó. Nos levantamos, tal vez oramos, desayunamos, fuimos a trabajar y dijimos, uy, qué torto, hoy es martes y si no vamos el pastor se pega una hablada, entonces vamos. O otros pudieran haber dicho, ¿cuántos dijimos? No, el Espíritu hoy me indica que debo hacer esto y voy a hacer esto y esto es lo que tiene que ser porque así quiere el Señor. ¿Verdad? Esta es la parte que tenemos que ejercitar porque nosotros no nos pertenecemos a nosotros. Esto es llenura del Espíritu. Ok, un hombre nuevo. ¿Se acuerdan? Les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Cuando hablamos del nuevo nacimiento, que es verdaderamente donde yo encuentro plenitud y encuentro llenura, ahí es donde se da la llenura en la primera instancia. Nosotros entramos al cuerpo de Cristo y dijimos sí a Jesús y después entonces fuimos bautizados en el Espíritu y llenos del Espíritu para que después nosotros sigamos experimentando una llenura del Espíritu. Porque es una constante. Yo no me quedo ahí plantado. Dios no lo ha hecho así. Dios no lo quiere así. Jesús crecía en todo. Y cuando dicen todo, dice que en estatura y en qué más? Sabiduría y qué? Conocimiento, en gracia y en obediencia. Hay un crecimiento y tenemos que comprenderlo así. Ahora, el nuevo nacimiento. Aquí hay una pregunta. ¿Quién es hijo de Dios? Esto nos va a ayudar a nosotros. ¿Quién es hijo de Dios? ¿Qué es el nuevo nacimiento? Fue decirle sí a Jesús. A ver, todos los que estamos aquí hemos nacido de nuevo.
Ustedes, entonces, díganme su experiencia. ¿Qué es nacer de nuevo para usted? Decirle sí a Jesús. ¿Qué es nacido de nuevo? Ajá. Ajá. Si nosotros vemos Juan capítulo 5, verso del 1 al 5, ahí está la Biblia, pero hay que aprendérnosla, hermanos amados, en el Señor. Porque las respuestas que nosotros tenemos que darnos a nosotros mismos tienen que tener ese principio. Una buena hay que tener una ortopraxis de tal forma que sea el contenido bíblico, porque si no nosotros vamos a caer en engaño para con nosotros mismos. Vea, pregúntese usted, ¿yo he nacido de nuevo? Contéstese. Todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios. Entonces, tiene que venir la pregunta detrás. ¿Quién sabe o qué es lo que yo defino como el que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo? ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? ¿Quién me lo quiere explicar bíblicamente? ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? Bíblicamente, porque si me van a empezar a decir ahí que Jesús y que vino y que era de María y todo, no, que Jesús es el Cristo, porque si nosotros estamos dándole contenido bíblico a que hemos nacido que somos hijos de Dios, ¿verdad? Estamos dándole contenido. ¿Quién es hijo de Dios? Dice Juan, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Ahora, ¿qué significa que Jesús es el Cristo? No, la Escritura dice, acuérdense de textos tales como, por ejemplo, vean lo que dice en la carta a Juan. Juan dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos. Todo lo que va a indicar que yo soy nacido de Dios, que yo soy una nueva criatura, tiene que ver con un evento en el que yo estoy involucrado. Bautizado en un mismo espíritu, ya no me pertenezco. Soy del cuerpo de Cristo, me desgasto en el cuerpo, vivo para el cuerpo, vivo para la gloria de Dios. Practico los mandamientos de Dios. ¿Qué otro aspecto para hablar de llenura y de saber que soy nueva criatura? Yo practico los mandamientos de Dios. No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no desearás la mujer de tu prójimo. Es decir, uno espera que los cristianos no hagamos nada de eso. No mentirás. Si somos nacidos de nuevo, eso no va a pasar. Entonces, vean cómo Juan, ¿verdad? Otra de las características es que usted y yo sepamos esto. Vean, ahí va, ahí se las pongo. Todo lo que es nacido de Dios, facilísimo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y no es vencido por el mundo. Ahora, pongamos la perspectiva de nosotros como nacidos de nuevo, como hijos de Dios. ¿Es el factor del mundo un problema para mí? Entonces, yo tengo que ver si yo es nacido de Dios, porque el que es nacido de Dios vence al mundo, la situación del mundo, la concupiscencia, las influencias del mundo no tendrían que ver conmigo, no me arrastrarían. Otra vez, la pregunta es más problemática cuando queremos, porque individualmente usted podría decir, no, yo no me estoy enredando con el mundo, pero ¿qué de la perspectiva de Dios con respecto a la iglesia? En el momento en que yo, como parte del cuerpo, me involucre con el mundo, usted está involucrada con el mundo juntamente conmigo. Eso es lo que mucha gente no entiende y nos queremos quitar el tiro. El día que usted haga lo que usted quiera, aunque no sea malo, usted me está involucrando a mí. El día en que usted haga alguna cosa que no corresponde a la piedad, aunque yo ni me cuenta me di, usted me está involucrando a mí. Nosotros hemos querido quitarnos el tiro en alguna medida, decir, no, es que esos son otros. Es que eso es aquel, no, es que esos son de aquella iglesia.
Es correcto. Es correcto. Imagínense, y estamos hablando, hablemos de la iglesia local, para que usted se dé cuenta. Para estar en iglesia. ¿Quién considera al que se preparó para venir a cantar la alabanza? Sencillamente a cualquiera en cualquier momento se le ocurrió agarrar y decir: voy a llegar después de la alabanza, o después de la alabanza me voy y no oigo la prédica, por ejemplo. Yo sé que es un poco exagerado, pero así no somos. ¿Y qué es lo que nosotros señalamos? Es que ese es el problema de ese hermano. El problema es el pastor. Es que el problema es si Ania fuera diferente, ¿qué dice? Es que si doña Vivian fuera distinta. Casi siempre nuestro factor está enfocado a salirnos del cuerpo, hermanos. Y empezamos a ser reduccionistas en nosotros mismos y decimos: tengo la justificación adecuada. Es que a mí no me gustan esas canciones, por eso no canto. Es que esas predicaciones ya me entienden. Es más, ya yo todo eso me lo sé. Aquí tenemos gente que se lo sabe todo, pero se lo sabe todo. Pero ¿cuánto de todo esto está siendo parte formativa? Todo el que vence al mundo, hermanos, vea el poder que en nosotros hay. Nosotros hemos vencido al mundo por la sangre del Cordero. Eso lo cantamos. Somos más que vencedores. Pero hay cosas que a nosotros nos ganan en la vida. Por ejemplo, la fe trae nueva vida. Entonces, ¿la fe en quién? En Jesús. ¿Qué más trae la fe? La fe aporta poder. Para eso se nos dio la fe. La fe trae nueva vida. Es por fe que yo nazco de nuevo, hermanos. ¿Verdad que? O usted, cuando usted aceptó a Jesús, hermanos, si a usted le pasó como me pasó a mí, a lo más que usted llegó fue a repetir una oración que se la dijeron. Nada más, y ni sabía usted qué estaba diciendo. ¿O sí? Aún los que han nacido dentro de los círculos cristianos, normalmente es: mamá iba a la iglesia, papá iba a la iglesia, y un día de tantos le dijeron: usted tiene que nacer de nuevo, usted tiene que aceptar a Jesús, tiene que decirle sí, y repita: Señor, yo te acepto como único y suficiente Salvador. ¿Verdad? Hermano, pero eso es fe. Es más, es una de las fe más genuinas. Cuando alguien acepta a Jesús así, en la calle, es de las fe más genuinas, o por la pura necesidad. Pero al final es fe. Porque cuando usted empieza a repetir eso que todos repetimos, usted está agarrado y creyendo que el que está diciéndole que haga la oración pudiera andar hasta en malos pasos, pero que al final usted lo repite con esa convicción de fe y funciona. ¿Verdad que sí funciona? ¿Todos llegamos así o no? No solo Nati, no. Nati es un ángel. ¿Verdad, Nati? La fe aporta poder. Ahora, tengo que correr aquí porque poder al creer, reconocimiento de Jesús como hijo. Espérese. El reconocimiento de Jesús como hijo. Cuando nosotros tenemos que entender este reconocimiento de Jesús, tenemos que hacerlo desde dos perspectivas. Juan habla de la humanidad de Jesús, ¿verdad? Habla de esta humanidad, pero también habla de la divinidad. Cuando habla de la humanidad, está hablando ¿de quién está hablando cuando habla de la humanidad? De Jesús. Dígalo. Ajá, de Jesús. De Jesús. Y cuando está hablando de la divinidad, ¿de quién está hablando? De Cristo. La lección del día. Cuando habla de la humanidad, ¿habla de quién? De Jesús. Y cuando habla de la divinidad, ¿habla de? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica en esto. Ya no voy a preguntar más porque si no, no termino. La diferencia radica en que cuando habla de humanidad, habla de Jesús, que fue el que nació del vientre de María, que caminó, que hizo milagros,
que fue palpable, que fue visible, que fue humano, que lloró, que se enojó, que tuvo hambre. Cuando habla de Cristo, habla de la divinidad. Cristo era el que venía a propiciar, iba a tener y hacer un evento desde su humanidad, pero que traspasó todos los parámetros del mundo y de la vida y de la historia para convertirse en el Cristo, en el Redentor, en el que iba a hacer una obra perfecta hasta el día de hoy. Su sangre derramada en la cruz del Calvario iba a librarnos a todos del pecado. Su cuerpo puesto en la cruz del Calvario trajo remisión por el pecado y nos dio paz con Dios. Eso es el Cristo, la divinidad. Entonces, cuando a nosotros nos dicen, usted aceptó a Jesús, ahora sí que le está hablando a usted, ¿de qué? Usted aceptó a Jesús, está hablando de la humanidad de Jesús en sus obras, y entonces cuéntele a esa persona de las obras de Jesús, sin dejar de contarle que Él es divino, y en su divinidad expió el pecado por todos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El tema no era creer en Jesús, en su humanidad solamente, era en la divinidad. Amén. Entonces, ahora nosotros tenemos sentido de pertenencia con respecto a esto y podemos decirle al mundo que nosotros somos nacidos de nuevo porque hemos aceptado a Jesús y a Cristo. Hemos aceptado que vino en carne y sangre, que es, otra vez Juan dice, es más, creo que voy a leerlo, creo que lo tengo. Este es en 1 Juan 5, 6. Vea, este es Jesucristo, ahí está, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Vean esta sintonía. Es decir, nosotros tenemos que entender que Él vino. Bueno, Juan está aquí tratando de rectificar una enseñanza de los erintios. Los erintios aseguraban que el Espíritu, ¿verdad? Hablando sobre la parte del Espíritu de Cristo, que vino sobre el hombre Jesús en su bautismo y que después lo dejó, ¿verdad? Eso no es verdad. Por eso Juan está aclarando que vino mediante agua y sangre. Lo mostró en la cruz cuando le metieron, cuando le metieron la lanza. ¿Y qué dice que salió del costado? Agua y sangre. Qué importante es esto, hermanos. Es muy importante en lo que nosotros estamos hablando del poder, porque el poder de Dios se efectúa en nosotros a través de esto, de lo que Él hizo y de lo que Él es. Jesús no solamente era, Jesús también hacía, pero hacía, y todo lo que hacía era porque Él era. Nosotros tenemos que invertirlo. Ahora, nosotros hoy tenemos que ser para hacer. Necesitamos ser para hacer, porque si no nos vamos a encontrar como una iglesia que normalmente tiene capacidades de hacer muchas cosas bonitas, pero sus vidas no lo convencen ni al espejo. Sí, señora. Claro. Tenemos nosotros que tener esas convicciones, hermano. Por eso cuando yo me paro aquí y empiezo a preguntar y yo les empiezo a ver como que digo, tenemos que confiar y creer y tener las bases bíblicas, hermanos, para poder mostrar a nosotros mismos. No es un asunto para ir a pelearnos con alguien, no, para nosotros. Yo tengo que estar muy claro por qué yo digo que yo nací de nuevo, por qué yo digo que yo soy hijo de Dios, por qué yo digo que yo tengo poder, por qué yo digo que yo soy lleno del Espíritu. Tengo que tener base, hermano, porque si no es decir algo sin que usted pueda tener la convicción para usted. Por ejemplo, dos aspectos de esta fe que apuntamos es creer en su preexistencia, es en su divinidad, y creer en su encarnación, que es su humanidad. Todo aquel, por eso cuando uno está haciendo alguna ministración con respecto a demonios, normalmente ponemos a confesar a la gente que Jesús vino en carne y sangre. Y cuando esta criatura que está ahí no puede confesarlo,
usted diga, demonio tiene. Es impresionante cómo los labios se traban ante una persona que esté poseída con demonios y no puede pronunciar que Jesús vino en carne y sangre. ¿Usted puede decirlo? Sí, porque si no, hermanos, aquí mismo hacemos una faena. Es que esto es primordial, hay que confesarlo, dice, porque se confiesa con la boca lo que se cree con el corazón. Jesús vino en carne y sangre, hermanos. Hace unos días me pasó algo con una persona y yo le digo, confiese que Jesús vino en carne y sangre. Y quedó en que Jesús vino. Sí, en carne y sangre. Jesús vino y no pudo hasta que el Señor vino y lo liberó. ¿Qué liberarlos, man? En el nombre de Jesús. Y echar fuera ese demonio y decir, no, en el nombre de Jesús, no, confiese, Jesús vino. ¿Por qué es tan importante la confesión? Para nosotros hoy tiene todo un aspecto bien bonito. En otro momento esta era vida y muerte. En otro momento el que confesaba que Jesús era el Señor lo mataban. Tal vez si esto hubiera seguido pasando tuviéramos una iglesia más santa, digo yo, se me ocurre. Una iglesia que sea obediente, una iglesia que haga lo que Dios quiere que se haga. Porque hoy ser cristiano es muy fácil. Es tan sencillo como de vez en cuando decir vengo a la iglesia, como decir de vez en cuando confieso a Jesús, de vez en cuando doy, de vez en cuando, pero al final hago más cosas mías que las que están escritas en la Biblia. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Señor. Ese es el que vence al mundo. Vencer al mundo, hermanos, no pensemos en la parte de afuera. Uno espera que aquí la gente ya no ande tomando, fumando, robando, decir, ¿verdad? Eso es lo que uno espera de la iglesia. El mundo, ese mundo mío, ese mundo donde yo trato de hacer las cosas como a mí me parece que tengo que hacerlas. Ese mundo, hermanos, ese mundo en donde yo no me dejo guiar por el Espíritu, sino que me lanzo sobre patrones de conducta o conductas aprendidas o formas o aspectos de personalidad en donde yo digo es que yo soy así. No, si usted nació de nuevo, usted ya no es así. Usted es como el Espíritu de Dios lo está moldeando. Amén. Es que me cuesta mucho, sí, a todos nos puede costar porque hay una decisión que yo tengo que tomar, pero la decisión tampoco es un pujar, la decisión es eso, una decisión. Usted dice que no y punto. Porque hoy hay poder de Dios en nosotros para lograr nosotros impartirnos en el cuerpo. Dios está buscando una iglesia santa. Estoy terminando. Está mejor en el folleto la parte del bautismo con el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Ok, el bautismo con el Espíritu Santo tiene para ser miembros del cuerpo de Cristo. La llenura del Espíritu es para ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Ven la diferencia? En el folleto está ese cuadro. Entonces, yo soy bautizado por el Espíritu, formo parte del cuerpo. Yo soy lleno del Espíritu, soy guiado por el Espíritu. Es decir, esto es algo que con urgencia necesitamos desarrollar. Muy claro. Por ejemplo, en el segundo que dice, establece la posición del creyente. Usted es bautizado en el Espíritu cuando aceptó a Cristo en su corazón. Usted está hablando de establecer una posición del creyente. Pero llenura del Espíritu es da poder, vida y libertad. Bueno, ¿usted ha visto cristianos sin vida, sin poder y sin libertad? Hay cristianos que no tienen libertad, hermanos. Siguen sujetos y atados a cosas. Faltas de perdón, hermano. Entonces uno ve esos seminarios cuando dicen, van a venir, ¿verdad? Rompiendo las cadenas. Y se llena, hermano. Y hay gente que hace el curso hasta 10 veces. Que no logra perdonar a la suegra. Que cuesta a veces, pero
es de las cosas que cuesta. Pero, y no logró perdonar al novio aquel, al primer novio. Y ya el primer novio está muerto, pero ella... Cosas extraordinarias que pasan, que tienen siglos, mucho tiempo de atrás. Entonces, no son libres. Hay gente que es creyente, que dice ser cristiana, y yo digo que dice, y que no se puede quitar de su boca las malas palabras. Y usted dice, ¿ustedes conocen a alguien que dice ser cristiano y que se raja sus palabras? Y entonces usted dice, ¿qué es esto? Falta de la llenura del Espíritu. No tienen poder para sacarse aquello y poder penetrar en el mundo espiritual y decir, no, de toda palabra ociosa daré cuenta al Señor. ¿Qué es lo que implica? El bautismo con el Espíritu Santo ocurre una sola vez. Pero la llenura del Espíritu puede ser aplicado y gozado muchas veces. Yo puedo ser lleno del Espíritu muchas veces. Cuando invoco a Dios, cuando estoy en la contemplación, cuando estoy en adoración, cuando estoy en la oración, cuando estoy en el ayuno, cuando estoy en los ejercicios espirituales. Puedo ser lleno del Espíritu y me voy llenando y me saturo de su Espíritu. El bautismo ocurre una sola vez. ¿Ok? Está clarísimo. Entonces, uno tiene que empezar a hacer una revisión de cuánto es mi llenura del Espíritu. Iglesia, este es un tema que nunca se acaba porque es de mucha práctica, de mucha vida. Yo no lo he logrado, hermano, pero una cosa hago, haciendo mía las palabras de Pablo, me extiendo a la meta, hermanos, a ver si soy asido por aquel que fui asido. Es decir, yo necesito volcarme hasta allá, yo necesito seguir luchando, hermanos. Y no es una lucha en la cual hay una fuerza o un esfuerzo mío. Lo que sí tiene que haber es características particulares de obediencia, de fe a un cristiano, diciendo un poco de cosas que a usted dice, ¿será que esta persona es creyente? No le suena como creyente. Esas palabras a usted lo confunden. Y no es porque está diciendo malas palabras solamente, es porque no sabe explicar o no sabe darse a entender o no sabe ni quién es ni por qué es. A nuestros jóvenes, a nuestros niños, debemos de enseñarles, hermanos, a que hagan defensa del Evangelio. Y que digan, ¿por qué son cristianos? ¿Por qué son creyentes? ¿Qué es nacer de nuevo? Usted es una nueva criatura. ¿Por qué decimos que somos una nueva criatura? ¿Por qué decimos que somos cristianos? ¿Por qué es que nosotros decimos que nosotros hemos nacido del Espíritu? Pero yo estoy casi seguro que normalmente, cuesta mucho con los niños, con los preadolescentes, con los adolescentes, que estos criterios se manejen. Y aún que uno dice aquí más o menos enseña, pero ¿cómo cuesta? Por eso todos debiéramos de hacer el curso. Vean qué difícil. Y al final, por más que usted se quiere quitar, al final se la van a seguir encaramando. No, es una hermanitica suya también. Eso es terrible. Yo siempre les cuento cuando llegue, cuando la extra pone, pastor violó y llega usted a comprar y lo vuelven a ver. Y yo siempre tengo que decir, vea, yo no soy, es otro hermano. Pero es verdad, usted no se lo quita. Usted es cristiano, usted es evangélico. Todos son iguales. Todos son así. Todos son unos. Y la misma iglesia, son unos hipócritas. Son esto, y usted entra. Y si usted quiere defenderse de eso, hermanos, defiéndase. No funciona.